electrones. Ahí está. Estamos volviendo. Ahí está, volvimos. Bueno, ahora vamos a ir subiendo el resto. 10. Bien. Entonces, estábamos con la explicación de Bohr. Retomo para los que, antes que se cortara. Bohr descubrió en su teoría que el átomo estaba formado por una parte que llamó central, que es el núcleo, que en el núcleo había dos partículas, unas positivas que se llamaban protones, y unas que no tenían cargas, que eran neutras, que se llaman neutrones, y que por fuera se encontraban girando órbitas los electrones. Órbitas quiere decir que en este lugar está girando en torno al núcleo. Para no hacerlo todo así, se hacen capas. Por eso muchos autores hablan de órbitas o capas. Y que los protones eran positivos en el núcleo y los neutrones neutros y los electrones negativos. Una característica que encontró Bohr era que el átomo es neutro. ¿Qué quiere decir que el átomo es neutro? Que hay igual cantidad de cargas positivas que de negativas. De hecho, volviendo a la explicación de Mendeleev, voy a borrar esta parte de abajo que ya la tienen. A ver si hay alguien más. No, que quedaron 10 nada más. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Bien. Una de las cosas que descubrió Bohr es que esta estructura que él determinaba coincidía con la información que estaba en la tabla periódica. ¿Y cuál era esa información de la tabla periódica? Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica y tomamos el elemento potasio, acá arriba encontramos un número que dice 19 y acá abajo un número 39. Fíjense en adelante, en el anverso, busquen el símbolo, va a estar pintado en negro en un cuadradito, y arriba hay un 19 y abajo un 39 aproximado. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Y para el oxígeno van a encontrar el 8 arriba y el 16 abajo. Y si ustedes fijan, al lado del 8, del oxígeno está el flúor, que es 9, y al lado el neón. Y acá delante del oxígeno el nitrógeno, que es 7. ¿Qué quiere decir? Que estos números son consecutivos y están en un orden creciente. Ven que está Saracho. Ese número que está acá arriba es lo que se conoce como A. Perdón, Z. ¿Y qué es Z? Nada más ni nada menos que el número, esperen que tengo que un poquito más. El número atómico. Muy bien, atómico. Y este numerito que está abajo se conoce con la letra A, que es nada más ni nada menos que el número másico. Bien. La gran pregunta del millón, ¿para qué me sirve saber esos números? Si yo dije que de arriba es el Z, es porque la tabla periódica está organizada con Z crecientes, es decir, un Z al lado del otro. Entonces, este Z me va a indicar dos cosas. Cantidad de protones y cantidad de electrones. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un Z igual a 8, entonces tengo 8 protones y 8 electrones. Quiere decir que en este núcleo tengo 8 protones y acá para distribuir tengo 8 electrones. Espere que entró Soto. Bien. ¿Qué Profe, quiere ¿qué decir? me perdí? ¿Te repito otra vez? A Sí, ver. porque recién entré.
Bueno, no te preocupes. Yo puse dos elementos, el K y el O. Si me fijo en la tabla periódica adelante, el K arriba tiene 19 y abajo 39. ¿Lo encontraste en el anverso? 19 corresponde al Z. Y para el oxígeno, el número de arriba es 8, que también corresponde al Z. Y por debajo del 8 está el 16, que corresponde al A. La pregunta es qué es el Z y qué es el A. El Z es el número atómico y el A es el número másico. ¿Por qué tengo que saber estos dos números? Porque el Z, que es el número atómico, me indica cantidad de protones y electrones. Quiere decir que si el Z vale 8, voy a tener 8 protones en el núcleo, 8 protones en el núcleo y 8 electrones en las órbitas. 8 electrones en las órbitas. ¿Y el A qué quiere decir? El número básico. ¿Y qué indica el A? Indica la masa del átomo. Ahora bien, si indica la masa del átomo, yo tengo que preguntarme, ¿todo es pesado en el átomo o hay una parte que no es pesada? Sentido común. En el núcleo hay dos partículas y en torno de él hay electrones describiendo órbitas girando en todo momento. Si esos electrones fueran pesados, ¿los electrones podrían girar tan fácilmente? No. 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 Por lo tanto, una de las cosas que consideró Bohr y no se equivocó es que la masa del electrón es despreciable. Y al considerar la masa del electrón despreciable, él decía, si el A es igual a la suma de la masa de lo que está en el núcleo, que es el protón, más el neutrón, la información del A me da toda la masa del átomo. ¿Pero qué dijo? La masa del electrón es despreciable. Por lo tanto, la masa del átomo está dada por los protones más neutrones. Ahora, ¿los protones de dónde los saco? Del Z. Este protones me lo da el Z. Entonces, está una fórmula que dice A es igual a Z más N. A ver si se ve ahí abajo. Esperen que está abogado por entrar. Ahí está. A es igual a Z más N. Entonces, eso es lo que me da la masa del átomo. Por lo tanto, de lo que descubrió Bohr, se deduce que la masa de un átomo está concentrada por lo que pesa el núcleo del átomo. Por eso, el número básico que me da la masa es igual a Z más C. ¿Por qué Z? Porque en el núcleo están los protones. ¿Y qué más están en el núcleo? Los neutrones. Entonces, sumando lo que está en el núcleo, puedo sacar el número básico. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. ¿Para qué me sirve esto? Para saber qué cantidad de partículas subatómicas tengo. Yo ya sé que tengo 8 protones porque me lo da el Z. Sé que tengo 8 electrones porque me lo da el Z. ¿Y cómo sé la cantidad de neutrones? Muy fácil. Si tengo el A y el Z, ¿qué puedo despejar? Entonces, si A es igual a Z más N, Z que está sumando pasa a restarlo, A menos Z me da E. Por lo tanto, A vale 16, Z vale 8, 16 menos 8 me da neutrones, 8 neutrones. Por lo tanto, acá tengo 8 neutrones. Sabiendo estos datos de la tabla periódica, me permite saber qué cantidad de partículas tengo. Pero ahí no termina la estructura del átomo para Bohr. Esperen que está Romero tratando de entrar y no puede. Ahí está. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Yo tengo electrones, 8, pero los 8 no siguen la misma trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que no son todos alineados en este circuito de trayectoria en torno al núcleo del átomo. ¿Por qué? Porque ellos tienen carga negativa, pero el protón tiene carga positiva, lo va a atraer. Pero hay una realidad, hay una distancia entre el núcleo y la trayectoria que describe en función de la cantidad de electrones que puede describir cada trayectoria. Y eso lo dedujo y coincidió con un aprendizaje matemático empírico, con una fórmula que le permitió establecer la verdadera estructura de los átomos de Z pequeño, es decir, de masa pequeña. ¿Y cuál fue ese artilugio? Voy a borrarlo de arriba. El siguiente. Él dijo lo que se llama hoy en día como distribución electrónica.
aplicando la siguiente ecuación, 2 por n al cuadrado. Y entonces dijo, si n es igual a 1, por lo tanto estoy en la primera órbita, que Bohr a la primera órbita la llamo K. Tiene como máximo 2 electrones. ¿Por qué? Porque a n lo reemplazo por 1, 1 al cuadrado es 1 por 1, 1 por 1, 1. Al 1 multiplicado por 2, 2 por 1 me da 2. Por lo tanto, si n es igual a 1, la cantidad máxima en esa órbita son 2. ¿Qué dijo después? Si n es igual a 2, por lo tanto, estoy en la segunda órbita, que la llamo L, tiene como máximo resultado de esta ecuación. Reemplazo a n por 2 y queda 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. No, 4. 2 al cuadrado es igual a decir, sí, 4. Sí, Muy bien. 4. Y al multiplicarlo por 2, ¿cuánto me da? 8. Tengo como máximo 8 electrones. Ahora bien, ¿y qué pasa si necesito más electrones en la estructura? Estoy en otra órbita que la llamamos 3, por lo tanto, tercera órbita que la llamo M, tiene como máximo la ecuación está reemplazando n por 3. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Por 2, 18. 18 como máximo. Y así sucesivamente, si n es igual a 4, cuarta órbita, la llamo n, tengo como máximo ¿cuánto? 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. 22. Bien. Ahí entra en juego la teoría de Lewis. ¿Se acuerdan que yo les puse varias teorías? Hablamos de Mendeleev, hablamos de Bohr y ahora entra Lewis. ¿Cuál es la palabra clave de Lewis? Octeto. ¿Octeto qué quiere decir? Oct. De Octaedro, 8 viene. octágono, octosílabo. Es 8, 8. 8. Es un prefijo que denota 8 lugares. A ver que se fue uno y volvió. Entonces, Lewis dijo un enunciado complejo, que se los paso en términos simples. Para Lewis, la estructura de un átomo tiene estabilidad cuando su última órbita tiene 8 electrones. No importa cómo llegamos a 8, después lo vamos a ver eso. Pero quédense con la idea que Lewis reivindica que el átomo estable es el que tiene 8 electrones en la última órbita. Por lo tanto, yo tengo para distribuir 8, pero lo tengo que distribuir siguiendo aquella regla que hicimos arriba. Entonces, ¿cuánto puede tener la primera órbita como máximo para el oxígeno? Si respetamos esto. ¿12? Sí. ¿Cómo no? No entendí. Bien. Yo tengo que distribuir en las órbitas 8 electrones. ¿Los ven los 8 acá? Porque tengo un Z que vale 8, porque el Z es 8 protones, y un Z que vale 8 me dice que tiene 8 electrones. Yo no puedo poner en una sola órbita 8 electrones, porque tengo que distribuirlos de acuerdo a aquella regla que descubrió Bohr. Entonces, Entonces sería como en la primera poner un 2, en la primera poner 2 y en la segunda 8. En la primera puedo poner 2. Y en la segunda como máximo dijiste 8. 8. Pero tengo un problema. ¿Cuánto tengo en total para distribuir? 6 ¿10? hay que poner. ¿Cuánto tengo para distribuir? No es verdad. 8. Claro, 6. Entonces, si pongo 8, 8 y 2, 10. Me excedo a los que Claro, se me pasa. Entonces, tengo que poner Claro, tanta si yo- cantidad necesaria que me dé el número total. Para llegar a 8, ¿cuánto me falta? 6. 4. Claro, porque si ponía 8 se pasaba. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Profe. La regla dice como máximo. Quiere decir que puedo tener de menos. Este es un caso donde tengo de menos. Sí, ¿qué me quieres preguntar? ¿Se puede tener más órbitas en distintos, por Por ejemplo, supuesto, 2, 2, va a tener más órbita en función del Z. Cuanto el Z sea más grande, más órbitas tiene. Cuando más grande es el átomo, en cantidad de órbitas, más inestable es. Y cuanto más grande es el Z,
deja de cumplirse Bohr. Por eso subieron otras teorías que explicaron el comportamiento que tienen los elementos con Z grande. ¿Mm? Ah, Bien. bueno. ¿Se entendió por qué quedó así, con 2 y 6? Profe, a mí me lo enseñaron de otra manera. Y hay que muchas no formas de aprenderlo esto. Se puede sabía. aprender con cajas cuánticas de la regla de Paulin y el diagrama Claro. de zigzag. No sé si esto lo aplicaron de esa manera. Sí, que la primera es Claro, S, la segunda P. eso se llama hibridación y es la teoría mecánico-cuántica. Y para explicar eso hay que saber bastante de química, y como sé que la mayoría no tienen antecedentes de ciencias naturales, empezar a explicar la regla de Paulin y la regla de Hahn es mandarlos al suicidio, porque tengo que hablar de número principal, azimutal, número cuántico y número de spin. Y se me van a perder en el medio de la cancha. Entonces busco el modelo más simple y básico, que es el de Bohr, que también sirve para explicar lo mismo. Pero ¿para quiénes? Para los Z pequeños. Z grandes hay que ir a la regla de Paulin, que explica Solis. ¿Está? Bien. Ahora yo les pregunto una cosita. Voy a borrar este cachito que tengo acá. Cuando yo estuve con el oxígeno en la tabla periódica de Mendeleev, dijimos que estaba en el grupo 6 y en el periodo 2. ¿Cómo coincidí esto con la tabla periódica? Digo, con la estructura del átomo, perdón. ¿Qué coincidencia hay entre el número 2 y el número 6 en eso? ¿Y suma En las 8? órbitas. No, que en la primer órbita hay 2, que sería el periodo, sí, y que el grupo sería 4, número romano, no, No, este es un 6. daría las... El 4 es así. Un 5 y El un número 1. romano Este es el sería 4, este es 6. el 6. Sí, me confundí, 6, vi mal, 6 Bueno. y la suma me da 8. Bien, O sea, hay una la verdad cantidad de media. electrones... Lo que está bien es lo que dijiste último. La cantidad de electrones que está en la última órbita coincide con el grupo. Por eso el grupo indica la cantidad de electrones, se los llama electrones de valencia o de coordinación, que están en la estructura de átomo. Pero el 2 no es por este 2. Vos fijate que todos los elementos van a tener 2 siempre. O sea que no es un elemento diferenciador. ¿Qué es lo que me diferencia el 2? La cantidad de órbitas. 1 y 2. Tengo 2 órbitas que me la da quién, el periodo. Y el grupo, ¿quién me lo da? La cantidad de electrones de la última órbita. ¿Se ve la coincidencia ahora? Ahora sí. Bien. Sí, ahora sí. Vamos a hacer lo mismo, pero con el potasio. Intenten ustedes, mientras que yo borro, hacer la estructura atómica del potasio. Yo les dibujo cómo es el núcleo, las partículas protones, las partículas neutrones, los electrones para distribuir. Recuerden que el potasio tiene un A de Z19 y un A de 39. ¿Cuántos protones tiene? ¿Cuántos neutrones y cuántos electrones? Protones 19. Perfecto. ¿Por qué? Porque el Z indica número de protones y número de ¿qué? De neutrones. No. Esto es positivo. No, Si el no, átomo es neutro y esto vale 19, ¿cuántas negativas tengo que tener? 19. Por lo tanto, ¿esto qué me indica? El número de electrones. El Z. ¿Se entiende pensando y razonando? Por lo tanto, acá tengo para distribuir 19 electrones. ¿Cómo saco los neutrones? No, yo no entiendo, profe, perdón. No, yo Sí, no, no hay no estaría problema. entendiendo. Este Sí. número es el Z, 19. El Z, Sí. tengo que saber que es un enunciado, un número que me indica qué cantidad de protones y electrones tiene un átomo. Si el Z vale 19, me está diciendo, por teoría, que el átomo ese tiene 19 protones que son positivos y 19 electrones que son negativos. ¿Y por qué esto es así? Ahora sí. Porque el átomo, ¿cómo es? El átomo es neutro. ¿Y qué quiere decir neutro? Igual carga positiva que igual carga negativa. Si tengo 19 positivas, tengo que tener 19 negativas. Y ahí Pero hay casos razono y donde no se relaciono y cumple coincido. eso. ¿Eh?
¿Hay casos donde eso no se cumple o es todo No, siempre se cumple. cumple en Se todo? cumple cuando hay ionización, pero es otra cosa que todavía no vimos, que vamos a empezar si podemos verla hoy. ¿Mm? Bien. ¿Cuántos electrones tengo? 19. No. No, menos neutrones, 20. perdón. ¿Para qué les explico ¿Sería esto? menos 20? Sería 31. Espera. ¿Para ¿No qué sería les explico esto? 19? Sería 19 menos 39. Muy bien, porque esto pasa restando, ¿Por qué? No entendí. porque A es un número másico. Este que está acá es el A. Y el número másico, como su nombre lo dice, me da la masa del átomo. Y la masa del átomo, ¿dónde está concentrada? En el núcleo. En los protones y neutrones. Protones y neutrones. Protones Claro. y neutrones. ¿El protón quién me lo da? El protón me lo da el Z. Por eso con esta fórmula puedo sacar neutrones. ¿Lo viste ahora? Ahora sí, o sea que tengo que restar 39 menos 19 para averiguar los Perfecto. neutrones. Ahora sí. Y esto me da 20. Ahora, la Me pregunta da del 20. millón, ¿cómo distribuyo los electrones? Traten de hacerlo solos, respetando la regla aquella. Yo tengo que distribuir 19. ¿Cuántos pondría en el primero? 2. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Por Sí. qué 2? No entiendo, yo no entiendo por qué. Mirá, porque A Bohr ver. descubrió esta fórmula que dijo si n es igual a Sí. 1 de la primera órbita, que está reemplazando en esta fórmula 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Puedo tener como máximo 2, entonces como máximo tengo 2. Ahí está. Ahí. ¿Ah? Recuerden que el Ok. conocimiento que están aprendiendo es relacionado con lo que vimos antes. Por eso es tan frustrante, porque si no aprendí lo anterior, no puedo avanzar en el conocimiento. Entonces, yo sé que es mucha información para los que nunca vieron química, pero tengo que tratar de aprender, aunque sea con broches, toda la data que estoy dando para volver a reverla después. Lo importante es que me puedan seguir el razonamiento, porque después cuando lo vuelvan a ver el tema, o a leerlo, ahí se van a dar cuenta. Bueno, la segunda como máximo, ¿cuánto puede tener? 8. ¿Allá cuánto dice? 8. 8. ¿Estamos bien? Sí, 2 más 8, 10. Sí. Vale. ¿La tercera cuánto puede tener como máximo? 10. 18. Bueno, 18, pero 18. ¿Puedo poner 18? no porque se pasa. Muy bien. Claro. ¿Qué número tendría que poner? Un 10. ¿Puedo poner 10? ¿Puedo poner 10? Yo diría que no. No porque te No, pasa. porque no cumplo con la teoría Borboré, con la teoría del octeto de Lewis. ¿Qué me decía Lewis? Que un átomo cuando se une con otro lo va a hacer de tal manera de adquirir la estructura del gas noble más próximo, ya sea ganando o perdiendo electrones. Ah, Pero Profe. la ciencia simple, para que lo entiendan, un átomo cuando se une con otro tiene que quedar con la estructura del gas noble, que es de 8 electrones en la última órbita. Por eso los gases nobles, que son los últimos, están en el grupo 8. Fíjense, helio, neón, argón, criptón, radón, están en el grupo 8. Y el 8 es le da estabilidad. Por lo tanto, no puede poner 10. Entonces, Profe, ¿qué ¿y se puede fachamos? poner otro 8 más? Bueno, ¿Puede eso poner es lo otro que 8 más? deduce la experiencia. Pongo otro 8 más. ¿Y por qué? Porque en realidad lo voy a tener que desdoblar en 2 órbitas. Si yo sé en qué grupo y qué periodo está, es muy fácil. El potasio está en el grupo 1 y en el periodo 4. Grupo 1 me está diciendo que en la última órbita tiene 1. Y periodo 4 me está diciendo que tiene 1, 2, 3, 4. Profe, no se ve. Perdón. No se ve. El grupo de potasio, si yo lo busco en la tabla periódica, está en el grupo 1. ¿Lo encontraron? Adelante. Sí, acá está. Y en el periodo 4. El grupo que me indicaba cantidad de órbitas, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, está bien que haga 2 órbitas adicionales. Pero me está dando la información que está en el grupo 1. Si está en el grupo 1, quiere decir que la última tiene 1. Para llegar a 19, ¿qué hago? 2 más 8, 10. Más 1, 10. 11. Para llegar a 19, ¿cuánto falta? 9. 8, perdón. 8. Bien. Esto es si yo tengo la tabla periódica, pero a veces no la tengo. Entonces tengo que pensar y razonar. ¿Qué es lo que hizo Bohr al principio? Y Bohr pensó lo siguiente.
¿Por qué acá tengo que tener 1 y no puedo tener 2 o 3? Porque él dijo que un átomo puede pasar dos cosas cuando se lo estimula. Que pierda lo más externo que tiene, que son electrones, o que gane electrones. ¿Para qué? Para que quede estable. Y si queda estable, el átomo mantiene su estructura. Entonces, piensen en lo siguiente. Acá tengo cargas positivas y acá tengo cargas negativas. La ley de Coulomb dice que cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, los electrones van a tender a ser atraídos hacia el núcleo. Pero hay algo que descubrió Coulomb. Coulomb dice que la fuerza de atracción entre dos cargas en un punto determinado, K1 y K2, para que se acerquen, están separadas por una distancia. Entonces dijo que esta ecuación matemática que él descubrió es proporcional directamente a la carga que tiene cada partícula dividido la distancia al cuadrado que lo separa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo muchas cargas eléctricas, al aumentar las cargas eléctricas, va a aumentar la fuerza de atracción, porque si aumenta una, aumenta el otro. Pero también descubrió que si disminuye la distancia que los separa, se hace más chica, también va a ser mayor la fuerza de atracción. Por lo tanto, los átomos que están más alejados, que son las últimas distancias, las últimas órbitas, tienen una distancia muy grande. Si la distancia es muy grande, la fuerza, ¿cómo va a ser? Cada vez más chica. Por lo tanto, este electrón que está último no lo puede atraer con tanta facilidad al núcleo, a pesar de ser positivo. Entonces, ¿qué es más factible siguiendo ese razonamiento? Que a este electrón lo pierda y quede con 8 en la última órbita, o que gane 7 electrones para que sumados me quede esta última con 8. ¿Qué es más fácil, perder 1 o ganar 7? Ganar 7. Vos pensás, Al revés. apenas puede retener al último porque está lejos, Perder no uno. tiene la fuerza para traerlo. ¿Va a poder retener las 7 más? No, sí, al revés, me confundí. Al revés. Es más fácil que pierda electrones. Es por eso que él se dio cuenta que tendría que tener la menor cantidad posible. ¿Y cuál es la menor cantidad posible? Aquella que le da estabilidad, si lo pierde, que quede la última con 8. Bueno, ¿para qué les explico esto? Para que entiendan un concepto fundamental que ocurre continuamente en nuestro cuerpo, que son los fenómenos de ionización. ¿Y qué es la ionización? Nada más ni nada menos que tener átomos que generen cargas eléctricas y queden con esa carga eléctrica en su estructura. Si tomamos este ejemplo, dijimos que para el potasio es más fácil que lo pierda, entonces quedamos los restos. Si lo resto, ¿cuál es la consecuencia? El núcleo nos afecta porque no es una fusión nuclear. Sigue teniendo 19 protones y 20 neutrones. Los electrones que estaban originales siguen estando, 2, 8 y 8. Pero ¿qué pasó acá? Acá pasó lo siguiente. Si acá tengo 19 positivas porque son los protones y 19 negativas porque son los electrones, positivo o negativo se neutralizan, la carga neta es 0, átomo neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí. ¿Qué pasa si pierde uno? Se pierde la neutralidad. ¿Por qué? ¿Qué me quedan? 19 positivas, pero ¿cuántos negativos? 18. 18. ¿Qué saldo me da si a 19 negativos le resto 18? 1 positivo. 1. Entonces, ¿es un átomo neutro o dejó de ser neutro? Dejó de ser neutro. Entonces me queda un átomo con carga. Este concepto de átomo con carga es lo que se conoce como ion. Ahora bien, ¿Átomo qué, profe? un átomo con carga eléctrica. Un átomo con carga eléctrica se conoce como ion. Ahora bien, iones, nos quedan 10 minutitos, así que cuando se corta, se corta. Cuando queda un átomo con carga, pueden quedar con dos cargas. Entonces puedo tener iones que van a ser positivos o iones que van a ser negativos. Si estoy en presencia de un ion positivo, se llama catión. Si estoy en forma de un ion negativo, se llama anión.
Yo les pregunto, este elemento que está acá, que es potasio, ¿qué naturaleza es? ¿Metálico o no metálico? Metálico. Metálico. Por lo tanto, la primera conclusión que quiero sacar es que todos los metales forman cationes. Primera conclusión. ¿Por qué? Porque pierden electrones. Y eso también explica por qué los metales conducen la corriente. ¿Por qué es la corriente eléctrica? Electrones en movimiento. Entonces, de hecho, yo me doy cuenta que si toco un cable pelado con el dedo y está enchufado, me quedo pegado. ¿Por qué? Porque ese metal que es el cobre está conduciendo electrones por la electricidad de una fuente motriz eléctrica. Y entonces me quedo electrocutado. ¿Por qué? Porque ese metal va perdiendo los electrones. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran chicas que existían los fusibles de cobre? ¿Alguna se acuerda? ¿O son toda la generación del insultor? ¿No conocen los tampones? No lo ve, ¿eh? Sí, que eran los tapones blancos que estaban. En el medio tenía Saltan un los hilito tapones. finito de cobre. ¿Qué hacía ese hilito finito de cobre? Mantener la corriente. Cuando saltaban los tapones, ¿qué había pasado? Va a ir a saberlo, lo sacaba y el hilito se había roto. ¿Por qué? Porque vino una sobrecarga de tensión de una fuente eléctrica que me hizo consumir todos los electrones del metal, los consumió todo y se fundió el cobre y se rompió. Al no haber un hilo conductor metálico, no hay más electrones en movimiento, se corta la corriente. Lo mismo pasa acá. El metal, segunda conclusión, conduce la corriente. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Ahora fíjense, me quedó un saldo +1, por lo tanto, para evidenciar esto que es un ion, a todo lo que está allá, perdón que ya se los pongo más completito, va a quedar con una carga +1. Y esto me quiere decir que es un ion monovalente, que coincide justamente con la valencia. ¿Qué valencia tenía el potasio número de oxidación? +1 o 1. Es porque queda formando un ion positivo. Como verán, todo está relacionado con todo. Entonces, este es el razonamiento para el potasio. ¿Qué pasa si lo hago para el oxígeno? Voy para arriba y borro. El oxígeno tiene 16 y 8. Quiere decir que tiene... No, perdón, sí. Tiene 8 protones y 8 electrones. Y tiene 8 neutrones. Tiene 2 y 6. 6 era el grupo. Y 2 era el periodo. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, ¿acá qué va a pasar? ¿Es más fácil que gane 2 electrones o que pierda 6? Fíjese que si pierde 6 queda con 2. ¿Por qué? Porque se parece al helio, y el helio sí tiene Z2. No va a quedar con 8. Pero, ¿qué va fácil? ¿Que gane 2 o que pierda 6? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, profe? Repite, por favor. Sí, ¿qué va fácil? ¿Que gane 2 electrones para quedar con 8 en la última o que pierda 6? Que gane 2. Muy bien. Gana 2. Entonces, ¿qué pasa? El núcleo no pasa nada. 8 protones, 8 neutrones. 2 tampoco. Y ahora acá queda con ¿cuánto? Con 8. Saldo. ¿Cómo es el saldo? 8 positivos, 8 negativos, saldo neutro. Átomo neutro. ¿Qué pasa acá? 8 positivo, 10 negativo, saldo -2. Quiere decir que acá se forma un anión. ¿Por qué? Porque ganó electrones. Entonces la conclusión que es, el oxígeno es un no metal. Los no metales forman aniones. Los no metales ganan electrones. Los no metales no conducen la corriente eléctrica. Y otra característica que tiene, que si ustedes se fijan, si gané 2, me quedó una carga con 2 negativos. Quiere decir
que van a quedar tantas cargas negativas como electrones ganas. Si perdí uno, va a quedar uno positivo. Van a quedar tantas cargas positivas como electrones pierden. Y esas son las conclusiones que deberíamos arribar cuando razonamos esto. ¿Entendieron la idea de qué es un ion y qué es un anión? Un ion. No. Un ion es un átomo con carga. ¿Por qué? Un átomo con Porque el átomo neutro perdió un electrón y al perder un electrón quedó con carga positiva. Entonces, eso es un catión. Arriba, el átomo neutro ganó electrones. ¿Cuántos? 2. Los electrones son negativos. Si estaba neutro y gana 2 negativos, quedó 2 negativos. Por lo tanto, formó un anión. Entonces, la diferencia entre átomo y ion es que el átomo es neutro y el ion tiene carga eléctrica. Si es positivo, catión, y si es negativo, es anión. ¿Eso se entendió? Esperen que tengo una pregunta. Y los no metales hacen aniones y los cationes lo hacen los metales. Perfecto. Perfecto. Cation metales, aniones no metales. Bien. En vez de hacer todo esto que hicimos acá, se puede hacer más simple. ¿Qué es lo que hace la estructura, la química hoy en día? Toda la historia transcurre en lo que pasa en la última órbita. ¿Por qué? Porque el átomo, para unirse con otro, usa lo más externo, que son los electrones de valencia, lo que está más afuera. Entonces, ¿acá cuántos tengo? 6. Entonces dibujo 6 crucecitas. Acá, ¿cuántos tengo? 1. Quiere decir que este necesita recibir 2 electrones. Entonces, los simbolizo de esta manera. A los 6 y con 2 puntitos los 2 negativos, que son estos 2 que están acá. Estos 2 negativos simbolizan con estos 2 negativos. Y esto es lo que se llama ecuación de ionización. Todo esto lo vamos a volver a ver, no se preocupen. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio en la última órbita tiene 1. Entonces sería esto. ¿Qué pasó? ¿Lo perdió? ¿Cómo quedó? La última órbita pelada sin nada, por eso no se pone nada, y queda más 1. ¿Está? ¿Lo ven? El potasio más 1 y el oxígeno. En vez de hacer toda esta ecuación, me concentro en lo que pasa en lo último. Este es este, y este es este. Este es este, y esto, que está acá, es lo que quedó. Al irse, la última órbita quedó vacía, por eso no hay nada acá adentro. Sería la última órbita vacía. Y esa es una forma más simplificada de ver todo esto. Porque si no, tendría que hacer, cada vez que hago una ecuación de óxido-reducción, todo el proceso. Bien. ¿Para qué llegué a esto? Ley de Coulomb. Cargas opuestas, positivo y negativo. ¿Qué hacen? Se atraen. Borro. Esto no se preocupen porque lo vamos a volver a ver la clase que viene. Si yo dije que el oxígeno es negativo, para que se vuelva a neutralizar y se encuentre con un potasio, ¿cuántos potasios voy a necesitar? Un potasio me va a dar un electrón y otro potasio me va a dar otro electrón. Por lo tanto, ¿cuántos potasios necesité? 2. Por eso la fórmula es potasio 2, oxígeno 2. Y acá lo tendremos razonándolo con lo que se llama fórmula de Lewis. En realidad,